A diferencia de los capítulos anteriores en los cuales había mucha discusión entre si eran buenos o malos, en el capítulo 4 la mayoría de la gente estuvo de acuerdo en que fue un episodio grandioso, en el cual vimos regresar varios aspectos de la serie que parecía haber perdido: las intrigas familiares y políticas, las mentiras, la manipulación, las muertes inesperadas y el choque entre el bien y el mal en el interior de los personajes, y es por ello que hoy vamos a analizar a detalle este capítulo. Lo primero que vemos en pantalla es el funeral donde despiden a personajes muy queridos como lo fueron Jorah y Theon. En el detrás de cámaras, la actriz que interpreta a Sansa dice que algo que aumentó la tristeza de su personaje fue el hecho de que, a diferencia de Daenerys, Sansa no tuvo la oportunidad de despedirse de Theon, y tampoco llegó a decirle que lo perdonaba de sus actos como hicieron Bran y Jon. Por otro lado, algunos comentan que la pérdida de Jorah fue un duro golpe para Daenerys, pues ya no tendría consigo al consejero que le ayudaba a mantener los pies en la tierra y que siempre estaba ahí para ofrecerle las soluciones más pacíficas, pero en eso ahondaremos más adelante. Algunos datos curiosos de esta escena es que usaron una variación del soundtrack que escuchamos en el episodio pasado, cuando el Rey de la Noche estaba a punto de asesinar a Bran y todo se veía perdido. Por otro lado, tenemos que el discurso de Jon incluía referencias al juramento que hizo cuando se unió en la Guardia de la Noche, al igual que el uso de hogueras para deshacerse de los cuerpos de los hombres caídos, puesto que dicha costumbre también proviene de la Guardia Nocturna. Si no notaste lo que acabo de decirte del discurso de Jon, te recuerdo que en el capítulo él dice: ellos fueron los escudos que protegieron los reinos del hombre, cosa que hace referencia a la parte de su juramento en la Guardia de la Noche que dice: soy el fuego que arde contra el frío, la luz que trae el amanecer, el cuerno que despierta a los durmientes, el escudo que defiende los reinos de los hombres. Después del funeral, vimos un festín en el que los personajes celebraron su victoria sobre los muertos. Fue una escena muy especial, no solo por lo que ahí se aconteció y lo que se festejaba, sino también porque fue la escena en la que hemos visto a más personajes principales juntos de toda la serie. Están todos, a excepción de los que ya murieron, y Cersei y sus aliados, que son pocos. En esta escena, vemos el primer edicto de Daenerys como reina, quien convierte a Gendry en el nuevo señor de Bastión de Tormentas. Al principio creí que iba a echarle en cara que su padre, Robert Baratheon, le haya quitado el trono al padre de Daenerys, igual que le reclamó a Jaime, pero me alegro de ver que Daenerys está dejando de hacer reclamos tontos, pues ella bien sabe todo lo que hizo su padre, el Rey Loco, para recibir todo lo que la gente de Poniente le hizo. Algo que sí debería echar en cara y reclamar es el hecho de que hayan intentado asesinarla al otro lado del mar angosto siendo que ella era una niña inocente. Eso debió haberles dicho a todos los ex consejeros de Robert y no el que hayan asesinado a su padre, a quien nunca llegó a conocer. Me gusta mucho cómo es que la serie se ha alejado tanto de los libros, puesto que en estos últimos el que acabe teniendo Bastión de Tormentas sería otro personaje que no diré para no hacer spoiler, pero que tiene más reclamo que Gendry. Le di otro punto bueno a Daenerys cuando vi que, en el momento en que todos brindaban por ella, Dany redirigió el brindis hacia Arya, quien asesinó al Rey de la Noche. Fue una gran muestra de humildad de su parte, aunque, como pudimos ver, ni eso ni el hecho de que haya salvado Winterfell hizo cambiar a Sansa y Arya de opinión respecto a la Madre de Dragones. Después del brindis, una escena muy incómoda ocurrió cuando Tormund y algunos hombres vitoreaban a Jon y lo llamaban rey. Esto encendió la envidia de Daenerys, quien luego se enojaría diciendo que no ha visto esa muestra de adoración hacia ella en Poniente desde que llegó al continente. Esa queja de su parte me recordó a Viserys, quien dijo algo parecido cuando vio que el Calazar de Khal Drogo adoraba a Daenerys como nadie jamás lo adoró a él. Obviamente hay una diferencia enorme entre Daenerys y Viserys, pues este último nunca hizo nada para ganar adoración, mientras que Daenerys tiene un largo historial de acciones más que ameritables para ello. Aún así, creo que la envidia que mostró Daenerys en ese momento fue injustificada, puesto que lo de Jon fue solo un comentario en un grupo pequeño de amigos, mientras que a ella la habían vitoreado como reina todos los presentes, cosa que pareció olvidar. Vemos también el famoso juego de Tyrion en el que deben de beber si alguien logra adivinar una verdad sobre alguno de los que está en la mesa. Recordemos que es el mismo juego que vimos cuando estaba con Shae y Bronn en la temporada 1. Tyrion logra atinar a decir que Brienne es virgen, cosa que ella no acepta en ese momento, pero sí más tarde a solas con Jaime. Una escena que me rompió el corazón fue en la que Arya rechazó la oferta de matrimonio de Gendry. Yo pensé que sí llegaríamos a verlos juntos al final de la serie, pero al parecer no será así. Arya le dijo: yo no soy así, que fue lo mismo que le dijo a su padre en la primera temporada cuando este le prometió que sería la señora de una gran casa algún día, y la misma frase que dijo cuando Nymeria no quiso volver a estar con ella, pues se había convertido en una loba salvaje.
Luego tenemos la escena romántica entre Jaime y Brienne. Es una escena que yo entiendo por parte de Brienne, pues desde temporadas anteriores la vimos desarrollar ese sentimiento por Jaime, pero no lo entiendo por parte de Lannister, y creo que es una duda general, puesto que algunos me dicen que solo quería tener sexo con ella, otros me dijeron que lo hizo por la admiración que le tiene, y algunos me llegaron a decir que él también la amaba. Entonces, sigo en las mismas, no entiendo el porqué de que Jaime haya hecho eso. Lo que sí me gustaría comentar es que en los libros la relación entre estos dos los lleva a un evento muchísimo más dramático de lo que vimos en este episodio, en donde vimos que después Jaime la abandona. No quiero decir de qué se trata porque involucra muchos grandes spoilers de los libros en cosas que no ocurren en la serie, pero sí quería resaltar que su relación en ellos los arrastra a un evento desgarrador. La conversación entre Daenerys y Jon me pareció una de las escenas más poderosas del episodio porque en ella vimos el choque del hielo y el fuego. Por un lado tenemos a Daenerys, quien con su superioridad ardiente intentaba someter a Jon para que mintiera por ella y por lo que ella decía que era el bienestar del reino. Sin embargo, no logró derretir el valor de la honestidad de Jon, quien le dijo que el secreto de su origen debía contárselo al menos a sus hermanas. Lo único que no me gustó de esa escena fue ver a Daenerys rogando. Creo que pusieron esa parte para no hacerla ver como una dominante que quiere que todo se haga a su manera, pero por el contrario, a mí me pareció un movimiento manipulador, queriendo doblegar a Jon con lágrimas, cosa que Daenerys nunca había tenido necesidad de hacer en el pasado y que no creo que debería haberlo hecho ahora. Luego tenemos una escena rápida de planeación que me parece que debe de ser examinada a detalle, ya que se dijeron muchas cosas importantes que no deben pasar desapercibidas. Por un lado se dijo que solo había muerto la mitad del ejército norteño y de la reina, cosa que me parece rara puesto que en la batalla del episodio anterior vimos morir a muchos más hombres que solo la mitad, y de hecho yo llegué a pensar que todos los Dothraki habían muerto, pero aquí nos dieron a entender que aún queda una parte con vida. Otro par de detalles importantes es que se dijo que Yara Greyjoy, la hermana de Sion, recuperó las Islas del Hierro y que lo hizo en nombre de la Madre de Dragones. También se mencionó que había un nuevo príncipe gobernando en Dorne, mismo que había rechazado a Cersei como reina y aceptado a Daenerys. Sobre esto último no tengo ni idea de qué príncipe están hablando, puesto que todos los personajes que presentaron en la trama de Dorne ya están muertos, o solo que quieran recuperar una parte de la familia de Dorne que aparece en los libros y que no mostraron en la serie, en cuyo caso lo más probable es que se trate de Quentyn Martell, el otro hijo de Doran que no llegamos a ver en las temporadas pasadas. Cabe destacar que este personaje, Quentyn, protagoniza una historia muy interesante en los libros. Nos hacen saber que los planes iniciales son asediar King's Landing hasta que el pueblo común se rebele contra Cersei, cosa que yo ya había adivinado que harían en un video pasado, pues Tyrion sabe por experiencia propia lo que un pueblo hambriento le hace a sus gobernantes. Se dice también que mientras Daenerys y una parte de los Inmaculados viajarán en barco, el grueso del ejército lo hará por tierra, siendo liderados por Jon y Davos. Los Starks tienen una reunión en la que vemos a la misma Sansa reacia a aceptar a Daenerys de siempre. Creo que en este punto su negación ya es soberbia, puesto que su único argumento para no ayudar a quien le salvó la vida es que no confía en ella. Entiendo que, debido a todo lo que le ha ocurrido, sea desconfiada con nuevas personas, pero creo que Daenerys ya les demostró que no es como Cersei u otro prospecto a rey egocéntrico que solo piensa en gobernar por orgullo y no porque tenga buenas intenciones. A Arya la vi más objetiva, puesto que reconoció que necesitaban a Daenerys para ganar la batalla contra los muertos, pero aún así creo que está malinterpretando las palabras de su padre cuando les dijo que la manada debe estar unida. Una cosa es que ellos estén unidos y otra cosa es que vean a todos los demás como enemigos. Esa actitud de no aceptar a nadie más que a familiares es la misma que tomó Cersei al principio de la serie, cuando le dijo a Joffrey que solo su familia importa y que el resto del mundo son enemigos. Tenemos un reencuentro entre Bronn, Tyrion y Jaime que ni me va ni me viene. Creo que ese par de escenas de Bronn, tanto esta como la que vimos en el primer capítulo, fue un pretexto para mantener al personaje en la serie, pues realmente sus acciones ya no aportan nada a la trama en general. Arya y Sandor Clegane se van de Winterfell, y lo que me pareció más extraño e incluso desalentador es que Arya haya dicho que no tenía pensado volver. Es raro porque recién acababa de hablar sobre que la familia debe estar unida. No sé si lo dijo porque piensa morir o porque después de acabar con Cersei piensa volver a Bravos. Vemos también que Sansa decide no guardar el secreto de Jon y se lo confiesa a Tyrion. En los comentarios acerca del episodio pasado vi que varios pensaban que Sansa podría volver a casarse con Tyrion o que incluso iba a gustarle, pero a mí siempre me pareció una opción muy disparatada. Pero en fin,
Creo que este movimiento de Sansa refleja lo que aprendió tanto con Cersei como con Baelish, pues utilizó la información que tenía a su favor, creando intriga en contra de alguien que consideraba su enemigo, en este caso Daenerys. A mí no me gustó, pues no es algo que la madre de dragones se merezca, pero debo reconocer que fue una acción muy inteligente por parte de Sansa, metiendo cizaña al decir que podrían tener un mejor gobernante si coronaban a Jon. Algo que vi que a muchos de ustedes les molestó fue que Jon no se despidiera cariñosamente de Ghost. De hecho, solo vimos que le echó una mirada rápida. Es cierto que casi no vimos a Lobo Wargo en las últimas temporadas, pero aún así yo esperaba que su relación fuera estrecha, pero al parecer ya no los veremos más juntos. Si te sirve de consuelo, la relación entre estos dos es mejor en los libros, en donde hay muy pocos capítulos de Jon en los que no se menciona a Ghost. Jon se despide tanto de Tormund como de Sam Tarly. De este último espero que escriba la historia de cómo derrotaron al Rey de la Noche, la segunda larga noche. Espero que consiga poder escribirla y ponerle un nombre poético. Recordemos que al principio del capítulo, Jon dijo que jamás deberíamos olvidar por qué todos los muertos dieron sus vidas, y no hay mejor manera de hacerlos perdurar que escribiendo una historia sobre ellos. Varys y Tyrion tienen una conversación secreta en donde ponen sobre la mesa la intriga que Sansa sembró en Tyrion, pues hablan de la opción de poner a Jon como rey de Poniente. Me parece horrible que conspiren así en contra de Daenerys, quien si bien hemos visto que es muy orgullosa, también ha sido considerada tanto con ellos como con Jon y los norteños. Después vemos una escena muy sorpresiva y desgarradora en la que vemos morir a Rhaegal a manos del psicópata de Euron. También vemos que el número de escorpiones como armamento de Cersei se multiplicó y se mejoró. En el detrás de cámaras dijeron que el nuevo escorpión era mucho más grande y poderoso, tanto así que ya no podía ser manejado por una sola persona como hizo Bronn en la temporada pasada, sino que ahora debe haber hombres debajo que ayuden a apuntar todo el peso del gigantesco escorpión. Vemos que Cersei juega la carta del embarazo ahora para mantener a Euron a su lado, lo hizo en complicidad con Qyburn. Me parece pues que la temporada pasada realmente no mentía al decir que estaba embarazada, pero esta vez sí miente al decir que es hijo de Euron. Se dice también que utilizarán a gente inocente para evitar que Daenerys ataque la Fortaleza Roja, un movimiento muy inteligente que hemos visto en otras obras como los Juegos del Hambre, por ejemplo. Después de la muerte de Rhaegal y el rapto de Missandei, vemos a una madre de dragones furiosa que quiere acabar con Cersei de una vez por todas. Los consejeros hacen un último esfuerzo por contenerla y lo logran, puesto que Daenerys accede a intentar hacer un trato de paz con Cersei, negociando su rendición. Y lo anterior es lo que evita que les dé la razón a Tyrion y Varys en la escena siguiente, pues empiezan a ver a Daenerys como una asesina y alguien que no debería reinar. Yo creo que Daenerys ha sido más que indulgente, ha tomado muchas decisiones en pos de quienes le aconsejan y piden su ayuda, y no ha recibido más que desprecio y ahora traiciones. Y la carta del origen de Jon solo vino a empeorar aún más las cosas. Vemos que Varys está completamente convencido de que Daenerys no debería ser reina y que ahora debe serlo Jon. Tyrion le echa en cara que esté cambiando de bando cada que uno de sus prospectos intenta hacer algo con matices de maldad, en lo cual le doy la razón a Tyrion, aunque también debo admitir que Daenerys no es del todo la mejor prospecto para reina. Daenerys es alguien que ha inspirado lealtad, pero en esos, no aquí en Poniente. También tenemos el hecho de que las mujeres gobernantes no son bien vistas en Poniente, y lo más importante de todo, ella no tiene verdadero reclamo al trono. Quería que Jon mintiera, pero lo cierto es que la mejor opción era que Jon le cediera el trono oficialmente, así como muchos han cedido el trono antes. Y, para ser honestos, si Jon haya querido ser el rey, Daenerys debería haber echado su orgullo a un lado y aceptarlo, cosa que obviamente no tenía pensado hacer. Y es aquí donde quiero argumentar lo dicho en el título de este video, teniendo en cuenta todo lo que comenté a lo largo del review. Como pudimos ver, Daenerys está tomando pasos que la dirigen a un final fatídico. Me explico. Juego de Tronos se ha caracterizado por tener muchas muertes inesperadas, que parecería que no siguen un hilo, y que por lo tanto es imposible prever quién morirá. Sin embargo, si examinamos a detalle, vemos que existen tres detonantes muy importantes que han llevado a todos los personajes a la muerte. Por un lado tenemos el orgullo, el cual ha llevado a personajes como Walder Frey, Tywin Lannister y Oberyn Martell a la tumba, por decir algunos ejemplos. Estos personajes se apegaron tanto a mantener el prestigio y el nombre en alto de su familia que terminaron tomando decisiones terribles. Lo mismo pasa con Daenerys, quien fue desarrollando un aprecio excesivo de sí misma, creyéndose la elegida para hacer esto y lo otro.
Al principio se nos hacía bien que liberara esclavos y que se ganara la lealtad de la gente, pero ahora hemos visto que cuando la gente no reacciona como ella espera que lo hagan, sus acciones se vuelven erráticas y poco éticas, y yo creo que la muestra más grande de su orgullo se mostró al ver que ha puesto su título como reina por encima del bienestar de Poniente. Daenerys dice odiar la rueda del poder, en la cual el reinado pasa de manos del más fuerte a sus hijos o a manos de quien derrote al que está en el trono, y dice estar muy en contra de todas esas costumbres. Sin embargo, cuando se trata de ella, no tiene reparo en recordarles a todos que ella es la reina legítima porque es una Targaryen, a quienes se les arrebató el trono, es decir, utiliza argumentos que desprecia a su favor solo cuando le conviene. El segundo detonante en su contra es el poder. Como hemos visto a lo largo de las 8 temporadas, siempre se ha cumplido la frase: ¿quieres conocer a alguien? Entonces dale poder. Hemos visto que a muchos personajes no les sienta bien tener una corona o un título grande. Robert Baratheon, Joffrey y Cersei son solo algunos ejemplos de ello. Tener poder y tomar decisiones con él en la mano puede revelar lo peor de las personas, y creo que al final de este episodio se nos dio a entender que en el siguiente veremos lo peor de Daenerys. Aunque, sin irnos al futuro, también lo vimos cuando quemó vivos a los Tarly, estando ellos desarmados. Daenerys quiso usarlos como ejemplo de qué pasa cuando se oponen a ella, y utilizó su poder, en ese momento representado por Drogon, para demostrar de lo que es capaz. Por último, tenemos las intrigas, y con esto me refiero a las inconformidades y conspiraciones. Bajo estas condiciones hemos visto morir a personajes como Robb Stark, Jon y Ned Stark, todos muertos a consecuencia de traiciones. Y, por lo que vimos en este episodio, Daenerys no se libra de esto tampoco. Por un lado tenemos la amenaza casi declarada de Varys, quien le dijo a Tyrion que él siempre haría lo posible por salvaguardar el bienestar del pueblo común, diciendo indirectamente que evitará a toda costa que Daenerys los dañe. Por otro lado, tenemos a las hermanas Stark, quienes también se han mostrado reacias a aceptar a Daenerys como reina. Todo lo anterior, sumado al detonante final que fue la muerte de Missandei, creo que desembocará en un final trágico para Daenerys, y es por ello que yo creo que ella está condenada, y que sus días están contados ya sea para esta semana o la que le sigue. La misma actriz de Daenerys dijo en una entrevista que la gente se quedará con un mal sabor de boca de parte de su personaje. Si al igual que yo esperabas que Jon le diera al menos una palmadita a Ghost para despedirse, entonces suscríbete al canal y lleva a cabo algunas de las acciones que ves en pantalla. También te dejo otros videos que podrían interesarte. Que estés bien, hasta luego.